Listo. Bueno, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Padilla, psicóloga de bienestar institucional de la Corporación Americana, encargada del programa de negocios internacionales y administración de empresas. Tengo un pequeño problemita con la cámara, así que por ende no me van a poder ver, pero al menos me van a escuchar. Y pues la idea más importante pues es ver al profesor, que es el encargado de negocios internacionales. El Ok, motivo de esta reunión es explicar más que todo lo que tiene que ver con tu orientación vocacional. A ujú, veces muchos estudiantes pues no saben qué van a estudiar a pesar de que ya lo estén estudiando o se sienten indecisos a la hora de continuar con su orientación vocacional. Es muy importante reconocer primeramente qué es una profesión y qué es una vocación. Tenemos que entender que la profesión es aquella actividad habitual de una persona para la cual se está preparando para ejercer algún derecho y tener algún tipo de remuneración o salario. Es algo por lo que tú te preparas para recibir un salario. Pero la vocación es la inclinación o interés al cual tú te dedicas para toda tu vida, un determinado trabajo, pero algo por lo que tú te inclinas y es un interés por lo cual te apasiona. ¿Cómo podemos nosotros saber cómo definir entre interés y vocación? Primero tenemos que saber cuáles son las cualidades que tenemos, cuál es nuestro intelecto, cuál es el hobby, qué nos apasiona y qué nos gustaría tener y aprender. Es importante saber todo eso para saber hacia dónde tenemos que ir. Y la clave para saber cuál es nuestra vocación es saber quiénes somos, quién eres, cuáles son tus aspectos a mejorar y qué quieres saber. Por eso, una de las personas que nos acompaña es eh, el profesor Adolfo, que es un profesor de negocios internacionales de la modalidad virtual. El profesor nos va a dar como una breve explicación de cómo eligió esta carrera y cómo hasta el día de hoy pues ha decidido seguirla ejerciendo. Profe, ¿se puede presentar? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Adolfo Fernández Valera. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí se escucha, profe. Ok, perfecto. Bueno, tengo 44 años. Bueno, eso es muy importante lo que tú explicas sobre la profesión y la vocación. Em, soy egresado de una escuela normal superior, La Hacienda, de aquí de Barranquilla. Y por consiguiente mi vocación siempre ha sido educar. La educación como principio de poder mejorar las cosas. Eh, me siento, a mí me gusta educar, o sea, enseñarle a las personas lo que, lo que de pronto ellos desean en su momento estudiar. Aunque era mi vocación, no la cogí como mi profesión inicialmente, y les explico. Yo comencé a estudiar finanzas porque en el momento, sobre el año 1999, 98, que comencé a estudiar la carrera, pues era una carrera que estaba recién saliendo. Aquí en Colombia era un boom porque solo la tenía la Universidad San Martín, ni siquiera la Universidad del Norte ni la Autónoma, que la sacaron años después, la tenían. Entonces, la Universidad San Martín, una universidad nueva. De hecho, yo fui como el segundo o la tercera promoción de la universidad aquí en Barranquilla. Me incliné, me llamó la atención, siempre me habían gustado las relaciones internacionales también, y me gustaba como profesión. Y así fue, comencé a estudiar la carrera, me inscribí, el puntaje que había sacado en el ICFES me sirvió, y comencé a estudiar mi carrera. Y datos que tú venías comentando, Daniela, hubo ocasiones en que de pronto perdí una materia, en que de pronto no me iba bien, y uno piensa que no sirve, o que no sirve para esa carrera, o que no le gusta. Y yo creo que ahí donde está como la perseverancia de uno, de saber de que hay que vencer obstáculos en la vida, que la vida pues, tiene altos y bajos, y lo importante es enfocarse y seguir adelante pese a las adversidades, ¿no? A veces cuando uno cree que no tiene para el semestre
y después pues sale, a veces no tiene para los buses, a veces uno va y no tiene para de pronto comerse algo, pero entonces uno a veces siente eso como que es un impedimento para seguir, pero todo lo contrario, a veces son motivaciones para uno terminar su carrera profesional y poder después de darse esos gustos que todo el mundo queremos como profesión, porque eso representar, eh, nos va a representar dinero. Bueno, después yo me traslado a la ciudad de Bogotá, a la Universidad de San Martín, cuando estaba en sexto semestre acá en Barranquilla, pedí traslado y terminé mi carrera en la Universidad de San Martín de Bogotá. Me fui hace 22 años, año 2000. Terminó casi sobre el 2003 mi carrera y comienzo a trabajar en la parte privada. Por eso les decía que la vocación mía es docente, pero no la tuve como una profesión hasta muchos años después. Bueno, comencé en el comercio internacional haciendo las prácticas en una empresa de helicópteros que hacían mantenimiento a los helicópteros del Plan Colombia. Ahí comencé desde lo más bajo que se puede comenzar en el comercio internacional, que es pagar las declaraciones de importación en el banco, hacer fila, era más o menos como un mensajero. Iba al aeropuerto a hacer chequeo o a mirar la mercancía cuando ya estaba nacionalizada, a mirarla, que estuviera completa. Después, si podía retirarla del depósito, llevarla a la empresa. Y mi función terminaba como entregándole en el almacén, y así era todos los días durante los 6 meses. Después pasé a un área de contabilidad porque la empresa me quiso también entrenar en el área contable, de la parte de los costos de importación. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que a veces uno dice, no, pero ¿por qué me va a pasar para contabilidad si yo no estoy de contabilidad? Pero créanme que todo lo que uno puede aprender en ese momento, cuando uno está joven, recién salido de la universidad, todo eso es para beneficio. Como consejo les doy, aprendan todo, así no crean que les va a servir, eso en algún momento sirve de la vida. Bueno, después termino mis prácticas en esa empresa. Luego me contratan en una empresa de call center. Bueno, me fui a una empresa de call center. No trabajaba, bueno, sí era algo de comercio exterior, pero era una empresa que se llamaba TNT, como la de la televisión, pero no era eso, es una empresa chilena, eh, que, bueno, chilena, y es muy de courier, pero es muy poderosa en Asia y Europa, y yo era el encargado de los envíos desde Turquía, Asia, Panamá y Colombia. Entonces, básicamente lo que cuando ustedes tienen un envío que no llega, llaman a un call center y les preguntan dónde va, número de guía, su equipo, su encomienda va en tal lado. Una anécdota de eso fue que el embajador de Turquía en su momento le envió al presidente Uribe un tapete en persa, eh, y no había llegado, no le reportaban que había llegado. Cuando yo fui uno de los encargados de eso, hablé con la secretaria del presidente Uribe en ese momento, y estaba parado por 30.000 pesos, que era como, ya habían pagado unos impuestos, él había pagado todos los impuestos, pero aquí se había generado un costo adicional de 30.000 pesos, y nosotros como empresa a veces teníamos esa posibilidad de asumir ese costo cuando eran cuentas muy importantes. Pues yo recuerdo que metí esos 30.000 pesos a un costo y entregamos a tiempo esa alfombra persa que le habían mandado al presidente en ese momento. Bueno, después pasó a una empresa que se llama Agencia Alemana de Colombia, pasó a ser como asistente de gerencia de comercio internacional, eh, porque el muchacho le debían como 4 vacaciones y quería irse 2 vacaciones, así iba casi un mes y medio. Eh, entonces él me entrena un mes, se va, y yo comienzo a trabajar en esa empresa ya lo que es el comercio internacional, compras internacionales. Comprábamos montacargas y elevadores Jung Heinrich, que es una empresa alemana, y montacargas también, y todo lo que es estantería asiática y alemana y europea para el mercado colombiano. Cuando vuelve mi jefe,
Me fue también, gracias a Dios, que me nombraron coordinador de compras internacionales. Eh, y bueno, me quedo ahí como unos 3 meses en esa compañía y me llaman, por eso, y cuando entré, bueno, eso es un buen dato, cuando entré como, en ese momento el mínimo estaba como en 600.000 pesos, 500 y pico, y cuando me subieron de puesto, no me subieron el sueldo. Y a veces uno cree que no me están pagando lo suficiente, que no sé qué más. Y mi papá me decía, toma experiencia, coge experiencia. A veces uno no tiene, lo que yo le he contado es que no tenía experiencia en comercio internacional, entonces ya yo quería que me pagaran más sin haber tenido experiencia. Entonces, y como les dije, yo estaba en periodo, uno tiene como unos periodos cuando se gradúa, unos periodos de experiencia para adquirir conocimiento de lo que uno, porque no es lo mismo lo que uno da en la universidad que lo que uno da en la vida o lo que uno mira en la vida diaria. Bueno, yo meto hojas de vida, uno siempre obviamente meto hojas de vida y me salió una multinacional que se llama Praxair, White Martins, que es una empresa americana con una empresa brasilera, que hacen oxígenos de Colombia, que aquí en Colombia se llama Oxígenos de Colombia, aquí en Barranquilla, que es en la vía 40, y en todo el país tienen sucursales. Ellos venden oxígeno medicinal y oxígeno industrial, y gases del aire como argón, para soldaduras, etileno y todas estas cuestiones. Eh, y yo entro por bolsa del preo de Cerdán, me acuerdo yo, y duré 6 meses por la bolsa de empleo porque había aprendido mucho, era muy pilo, como dicen en Bogotá, para aprender y darme cuenta de las cosas, y me pasan directamente con la empresa donde tenía muchos beneficios como 16 salarios al año, 2 primas extras, bonos Sodexo Paz cada mes por casi 250.000 pesos. eh, y tenía, por ejemplo, si duraba después de 8 de la noche, me daban para los taxis y todo esto. Bueno, ahí duré casi 2 años en esa compañía. Y vuelvo y les digo, uno siempre, en ese momento uno se está moviendo, se mueve, mete hojas de vida, y paso a una empresa que no era multinacional, era una empresa nacional que se llamaba Ferretería Española, pero me fui como jefe de compras internacionales. Ya pasé a analistas de importaciones de comercio exterior, me paso a jefe, con mejor sueldo, y apenas tenía trabajando, laborando como unos 5 años entre todas las empresas que le he comentado antes. Eh, pero siempre, bueno, y así fui escalando, después fue Ferretería Española, después pasé a Bansolis Hilti. Cuando en el transcurso de Ferretería Española, estaba joven, todavía ahí donde va la vocación. Siempre tuve la vocación de enseñar. ¿Por qué? Porque en la universidad recuerdo mucho que uno de mis mejores profesores tenía una empresa. O sea, y él nos enseñaba todo lo que él hacía en la empresa, o sea, en el comercio internacional. Entonces yo veía que él enseñaba lo que realmente eh, uno iba a practicar en la vida laboral. Y no era la teoría, solo teoría, sino que le explicaban lo que... Entonces yo decía, con toda la experiencia que yo estoy tomando en la parte privada, pues me gustaría, ya que es mi vocación eh, enseñar cómo se hacen las cosas en la vida real. Y aparece en ese momento el plan 250.000 del SENA. eh, eh, Acá en Barranquilla, yo estaba en Bogotá, y en Barranquilla me ofrece un buen sueldo para ser instructor del SENA. Era el año 2009, me acuerdo yo. Bueno, siendo jefe, no sé si fue mala o buena decisión, renuncio, me vengo para Barranquilla, y entro al SENA a ser instructor de comercio internacional. eh, pero bueno, ya ahí hay cosas políticas y esas cosas que no vienen al caso. Duro apenas 6 meses, me devuelvo a Bogotá y entro a otra multinacional que se llama Banzoli Hilti, una empresa de Luxemburgo, también como jefe de compras. Y sigo, pero siempre me queda la espinita de la vocación de dar clases. En ese momento yo tenía una buena amiga que era profesora, y ella me invitaba a foros para explicarle a sus estudiantes eh, algún tema de comercio internacional. Entonces yo me conectaba, o si podía viajar acá a Barranquilla. Ella estaba con Barranquilla. También, bueno,
en otras universidades que ahora no recuerdo, Salamanca también, y hacíamos esas dinámicas y yo ni cobraba. Era mi vocación, como dice Daniela. Yo no, esas horas ni cobraba, hasta yo pagaba los pasajes porque me gustaba enseñar. Entonces me venía, yo lo hacía con el mayor de los gustos y también porque me quería venir a Barranquilla, de pronto las cuadraba un viernes, me venía un viernes, entraba a las clases los viernes en la noche. Entonces, pero siempre fue mi vocación y nunca cobré por eso, la verdad. Eh, y hay un momento en que uno comienza como a dónde quiere ir profesionalmente. Eh, Siempre me dije, si yo sé tanto de esto, de comercio internacional, porque he trabajado en muchas empresas que me han dado la posibilidad, después, bueno, después de Vansolis paso a después paso a Nissan, que es la distribuidora de carros Nissan con Hitachi. Y después de ahí paso también a Open Market, que es una empresa que maneja todos los medicamentos de alta gama de Roche y de empresas muy grandes, la aspirina y ellos. Entonces, pero de un momento en que ya yo quería tener mi propia empresa. Ya daba asesorías a empresas de comercio internacional, empresas pequeñas que querían importar y querían o exportar sus productos y yo les ayudaba. Entonces ya cobraba por por esa asesorías y bueno, me dediqué a eso, renuncio a la parte laboral porque me iba bien. Bueno, después hago una maestría en España, en Europa. Eh, Me traslado allá unos meses eh, y, y vuelvo nuevamente y doy clases también en la Gran Universidad Americana. Fue como en el 2010, 15, Universidad del Barrio, me acuerdo que se llamaba el programa, creo que todavía existe. Y di como 6 meses también porque el profesor que me recomendó era el que habían contratado inicialmente, pero le tuvieron que hacer una operación de rodilla y no podía asistir. Y me recomendó a mí, hice las pruebas, pasé, y duré 6 meses dictando las clases que él tenía mientras que se recuperaba de su rodilla. Bueno, salgo nuevamente el año pasado, eh, vuelvo a Europa, casi un año, y bueno, vuelvo este año en enero. Llego a la ciudad de Bogotá, que es donde tenía pues mi casa. Eh, bueno, acá me sale la oportunidad nuevamente de volver a la americana. eh, y bueno, sin pensar me vengo para Barranquilla porque creo que en última es mi vocación enseñar, aunque nunca lo pensé como una profesión. Yo creo que ya le estoy cogiendo ya el gusto, podría decir, como profesión. La verdad, nunca me he visto como un docente, a pesar de que salí de una escuela normal donde educan educadores, como dice la palabra. Soy de perfil no académico, sino pedagógico. Siempre me ha gustado la pedagogía pero nunca la vi como mi carrera profesional. Entonces siempre vi el comercio internacional, entonces como vi mi carrera profesional adaptada a la pedagogía, pues enseño comercio internacional eh, y, y, enseño lo que aprendí en los 17 años de experiencia laboral que he tenido eh, y trato siempre de que mis clases sean enseñar las cosas que aprendí, más que la teoría, porque la teoría es buena, pero es más buena lo que uno aprende en la vida real, le sirve a uno más. Muchas veces no es lo mismo, se hace de diferentes maneras. Como recomendación es lo que les decía antes, a veces uno cree que cuando hay empresas que lo ponen a uno a digitar de pronto algo o a ponerle a hacer cosas que no están dentro de sus funciones, a veces uno cree que es malo, pero en un momento de aprendizaje, todo eso en algún momento les va a favorecer. Daniela, no sé qué más preguntas tengan. Ok, profe, muy bien. Le hago una pregunta. ¿En algún momento cuando estaba estudiando le generó alguna duda de, "Ay,
no, esto no es lo mío. A pesar de que usted comentó que cuando perdía materias usted decía como que, ay, pero aparte de eso, en un momento dando clases o en un momento que usted estaba, usted decía, no, sabes que yo prefiero estudiar cualquier otra cosa, pero no esto. Sí, sí, muchas veces, eso a todos les pasa. Pero siempre, yo siempre fui como de la mentalidad, yo veía que gente comenzaba a estudiar eso, o gente que estudiaba conmigo que comenzó a estudiar derecho, por ejemplo, o medicina, y terminaba estudiando finanzas. ¿No? ¿Y cuántos meses? No, hice 6 semestres de medicina. Y yo decía, cuando yo estaba en sexto semestre, dije, no, yo termino esto. ¿Yo qué voy a hacer el sexto semestre? O sea, la mitad de mi carrera, salirme, yo no, ya faltan 4. O sea, yo, después de quinto, cuando ya pasé quinto, yo decía, sí, ahí, en algún momento uno siente que a veces uno no está para eso, pero yo siempre fui como esa convicción de decir, no, si ya empecé esto, lo termino. Ya lo termino y le cojo cariño y le cogí cariño y la mayor, eran más las veces que estaba de acuerdo con mi carrera que las que no. Y nunca fui de esas personas, o no sé, pues no tampoco critico eso, pero hay gente que a veces en octavo semestre, no, yo estudié 8 semestres de arquitectura y dije, no es lo mío y me pasé a derecho. Ahí yo dije, bueno, valiente, ¿no? Perder tanto 4 años haciendo algo para pasarse a otra, bueno, cada quien es libre de hacerlo, pero yo no lo veía así. Entonces yo, muchas veces, obvio, sucede, pero lo importante es saber hacia dónde va uno, ¿no? Qué beneficio le va a otorgar. O sea, esta carrera, ¿qué es lo más bonito que tiene el comercio internacional? Que todos los días se hace algo diferente. Yo no, o sea, no es tan monótono como, no sé, como otra carrera, no sé cuál, pero hay muchas carreras que son monótonas y tú haces todos los días lo mismo. Acá siempre hay algo que no depende de ti. Por ejemplo, a veces la naviera, tú te comprometes con un cliente que normalmente son 33 días de tránsito desde China a Colombia y resulta que nosotros teníamos un dicho, no, el buque se despichó. Entonces, obviamente, el buque no tiene llantas, pero uno decía, va a llegar más tarde porque, no sé, hizo una parada en Chile o hizo una parada en Panamá que no estaba programada, pero entonces son cosas. ¿Y qué pasa? Que el cliente lo estaba necesitando muy urgente, ya tú te habías comprometido, habías dado tu palabra. Entonces uno comienza a aprender eso. Entonces a veces yo era muy estricto y decía, no, en 30 días más 5 días de nacionalización, y yo 35 días ya iba, y cuando me pasó las 2 primeras veces que los clientes me decían, pero ¿por qué me dices un día? Entonces yo aprendí, nunca decía los días exactos, sino tenía una gabela de 10 días, pero tampoco me iba mucho porque también perdía, porque otros proveedores les podían dar menos días, entonces yo tenía más o menos una gabela de 5 días, eh, y siempre iba monitoreando y retroalimentando a mis clientes diciendo, bueno, mira, ya salió, si todo marcha bien, en 33 días estamos aquí. Entonces yo a los 15 días no me han dado respuesta diferente, faltan 15 días para llegar a Colombia. Ok, o sea, y trataba siempre de informar, y eso es algo que entonces cuando cuando también a veces uno, cuando llegaba la mercancía, es que uno quería meter los papeles para nacionalizar, y uno se da cuenta que si uno lo hace al menos una semana antes, pues se ahorra 2 días. Entonces son todas esas cosas que uno aprende a raíz de la experiencia. Vuelvo y les digo que no está en los libros. Entonces es gratificante eso cuando uno se da cuenta de que esto realmente, y a mí económicamente me fue muy bien, me fue excelente. Pero hay un momento en que uno, o particularmente, ya eso va de cada quien, yo quería ser independiente. Entonces yo decía, yo no quiero cumplir un horario, o al menos si cumplo un horario que sea mi horario. Y por eso en algún momento ya dije que no quería trabajar más en el sector privado, y todavía por ahí hago bueno, con esto de la pandemia, la verdad que ha quitado mucho las cosas, y la subida del dólar y la crisis de los contenedores, pues ha mermado mucho el comercio internacional en algún momento, y entonces ya no hay tantas esas asesorías que se hacían, pero bueno, yo creo que el mundo es cíclico también, ¿no? Hay momentos que estamos bien y hay momentos que estamos mal, y creo que eso es normal, eso ayuda a depurar mucho las cosas también en algún momento. ¿Cuál sería, profe, otro consejo o el consejo más importante que usted le pudiera dar a los estudiantes de negocios internacionales en este momento? El consejo más importante: estudien inglés. Estudien inglés y, eh, y sigan adelante. O sea, esta es una buena carrera. Esta es una buena carrera. Es algo
que es tan bueno que pueden trabajar para alguien o trabajar para ustedes mismos. Cuando ustedes de pronto tengan cuando ustedes salen al mercado y, y aprenden un poquito más, se dan cuenta que esa misma persona que los contrata a ustedes para importar y luego vender, ustedes dicen, pero ¿por qué yo no lo puedo hacer? O sea, si yo conozco, ya sé los proveedores que le compra a él. O sea, a veces no es tan deshonesto, pero es que es así, estamos en un mundo competitivo. Entonces, si yo decía, pues, y a mí me decían, Adolfo, pero a veces me ofrecían que yo fuera el representante de esa firma aquí en Colombia cuando la empresa no quería. Y muchas veces dije que no, porque no tenía los recursos económicos en ese momento y de pronto son decisiones que uno toma en su momento, pero uno se da cuenta que esta carrera es tan importante que les sirve para hacer cosas a ustedes independientes, como ustedes siendo sus propios jefes, como un emprendimiento, o también trabajando en el mercado o ingresando al mercado laboral privado también. Que eso es un punto que yo siento que es un punto a favor. Y sobre todo el inglés. El inglés es importantísimo, obviamente porque aquí hay un componente internacional. Entonces, dicen que el mandarín es el próximo idioma, pero todavía estamos con el inglés. Y creo que si el mandarín va a ser importante, sí, todavía, yo creo que ya lo es, pero el inglés también es muy importante y creo que es más importante y más fácil, creo yo, en estos momentos el inglés que el mandarín, pero son importantes, o cualquier otro idioma también, el portugués, el italiano, el alemán, depende de qué mercado ustedes vayan a manejar, pero el universal, aunque no es así, porque he tenido experiencia, cuando vine a Alemania, la gente era alemán, cuando uno va a Italia, hablan ese italiano, cuando va a Francia, hablan francés, cuando va a España, hablan español. Entonces, a veces uno cree que todo el mundo habla inglés y no es así. Entonces, sí, mucha gente habla inglés, pero no toda la mayoría. Pero en los mercados de negocios, cuando tú haces negocios con alguien, sí es en inglés. Entonces, ese serían mis dos consejos, de verdad. Ok, listo. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda referente a su carrera que le quieran hacer al profesor? Ya que somos poquitos, me gustaría que pues al menos hablaran cada uno algo, que dijeran por qué escogieron esta carrera y cuáles son sus expectativas. Somos apenas son cuatro apenas estudiantes, me gustaría que cada quien diera su opinión. ¿Quién habla primero o voy dedocráticamente? Se salió la primera. Sí le dio miedo. Sí. No tengan miedo, eso es Es acá. algo súper sencillo, simplemente es saber por qué escogieron esta carrera y cuáles son sus expectativas. Listo, Angie. Bueno, pues la verdad, yo no tenía pues conocimiento de qué eran negocios internacionales, sino que pues digamos que siempre he estado rodeada como del comercio, pues porque mi papá tiene un negocio, entonces pues me ha gustado como todo el tema del negocio y todo eso. Cuando me salió la oportunidad para empezar a estudiar, pues yo decía, ¿será que estudio administración o negocios internacionales? Y una señora, una abogada, ya cliente de mi papá, me dijo que negocios internacional era una buena carrera por lo que está haciendo el profesor, que uno puede ser independiente o trabajarle a otra persona. Yo, bueno, me metí a esto, pero la verdad yo estoy recién empezando. Y al principio yo decía, Dios mío, yo no voy a poder, porque no, la matemática no es que, no es que me guste mucho, pero, o sea, leyendo y ese le he cogido como, bueno, vamos a ver qué pasa. Espero yo poder que con la ayuda de Dios yo pueda terminar, que la verdad, hay veces digo, ay, no, yo no puedo, pero pues. Yo creo que las primeras dudas pasan casi siempre en los cuatro primeros semestres de cualquier carrera. Es donde hay más procesos de deserción. Y es por eso como que tenemos que buscar una motivación siempre. O sea, si ya hicimos primero es un semestre que ya pagamos, un semestre que ya estudiamos, un semestre que ya luchamos. Y la idea no es como botarlo a la basura, sino seguir luchando por eso. Todos los procesos son difíciles, pero no significa que no los vas a poder lograr. Y esa es la idea. Angie, te hago una última pregunta.
¿cuál es uno de tus sueños a mediano, a corto o a largo plazo? ¿Con tu carrera o con tu trabajo? Pues, momenticos, yo pues siempre he tenido como pues la idea, yo quiero tener mi propio negocio, yo sueño con tener una peluquería, digámoslo, grande, y no solamente aquí en Cali, porque yo soy de Cali, solamente aquí en Cali, sino que yo quisiera todo el territorio nacional, tener como una, ese es el sueño, lo que yo más anhelo, y pues es como una peluquería que hable sobre mis raíces, sobre mi cultura, sobre lo que, de donde yo vengo, si me hago entender, es como el Pacífico, que son mis... Ese es el sueño que tengo, y pues con esta carrera, negocios internacionales, yo no solo se va a quedar como la peluquería aquí en Cali, Ok, muy bien, gracias Angie por tu aporte. Angie, Hans, disculpa, Daniela, te voy a dar dime, una pequeña. diga. Angie, la mayoría de productos, sillas y todas las cuestiones las puedes traerte de China, los productos para tu peluquería. O sea, ahí hay un dato. Y entonces no lo compras aquí, te sale más económico importarlos. Y te vas a dar cuenta que aprendiéndolo lo puedes hacer. Te sale mucho más económico. Hay un apunte. Listo, gracias. Ok, listo. Bueno, el siguiente. Hans, ¿estás por ahí? Buenas noches, Daniela. Buenas noches, profesor Adolfo, y a todos los que están acá. Bueno, yo soy egresado acá de la Universidad Americana. He podido como compartir con muchos docentes muchos conocimientos. Yo trabajo en Postobón. Yo estoy encargado de la parte del depósito aduanero privado, de la parte de importaciones de cerveza. Es un aprendizaje porque en este momento estoy como el jefe encargado, ya que el jefe que estaba acá hace un año renunció para una multinacional exportadora de café. Incluso se aprendió muchas cosas, todo el tema de las negociaciones con proveedores, el tema de importaciones, porque ahora Postobón está importando azúcar y materias primas, comprando de bodegas de buque por el tema de desabastecimiento a nivel mundial. Ellos están, o sea, adelantando a todo eso, que están abasteciendo todas las bodegas. Entonces, en la parte del fuerte mío, porque yo estoy en la parte de materias primas y cerveza importada, lo que es la Heineken y todo eso, he aprendido muchas cosas en el tema aduanero, en el tema de certificado de calidad, registro sanitario, el tema de lo que cobija los acuerdos comerciales que tienen con la compañía. Entonces, yo lo que le quería preguntar al profesor, lo que pasa es que yo tengo pensado hacer la especialización de gerencia en logística y de comercio internacional. No sé qué usted me pueda recomendar, de pronto no sé qué temática brindarán. O sea, yo de pronto en la parte eh, de campo, en la parte, como dicen por ahí, de en la parte laboral, en lo que yo estoy trabajando, he aprendido muchas cosas. O sea, que no sé si usted me podría ayudar. ¿Qué brindarán? O sea, ¿qué conocimientos nos compartirán para nosotros complementar más nuestros conocimientos? Buenas noches, Hans. No, todo aprendizaje es bueno. En una especialización más, porque como su palabra lo dice, se especializa en temas puntuales, y esto es logística. Y logística tiene que ver con Supply Chain Management, que es cadena de abastecimiento. Entonces, todo lo que tiene que ver con cadena de abastecimiento es desde esa necesidad que tú hablas, de Postobón, te lo voy a poner en temas de ustedes, de la necesidad de abastecer sus bodegas por posibles escasez y para de producción, eh, hasta, eh, hasta el cliente, hasta satisfacer el cliente último, que somos nosotros, los consumidores, tanto de bebidas, no sé, gaseosas como de cerveza. Entonces, pero esa cadena de abastecimiento, desde la necesidad de abastecer un mercado, con las compras de materiales, con buscar nuevos clientes, con hacer más eficiente y eficaz la cadena de abastecimiento, desde la compra, desde el transporte, desde la bodega,
desde el uso racional de los recursos, porque para que todo tenga un buen precio y que todo tenga una buena venta, tiene que haber primero sido una buena compra. Y eso a veces muchas empresas no lo tienen en cuenta. Yo me di cuenta de eso y en las empresas que yo trabajé, en estas multinacionales, yo hice caer en la cuenta a mis jefes que porque a veces no nos prestaban atención o nos tenían como un área de servicio apartada que es el que provee, pero no le dicen cuánto, ni por qué va uno a proveer. Entonces, estas especializaciones te recomiendo que sí la hagas porque en algún momento te va a servir no tanto como para crecer profesionalmente, porque las empresas tienen en cuenta el grado de profesional de especialización y maestría de sus empleados, pero también te va a especializar más en el área de supply chain management, que te estoy diciendo yo, que es logística, que hace parte de la logística, pero que te va a beneficiar en todo lo que es cadena de abastecimiento. Pues yo sí te recomendaría que la hicieras. Sí, profe, porque en realidad bueno, todo ha sido una curva de aprendizaje, porque como uno ha trabajado, por decir, en la parte aduanera en el aeropuerto de carga que es Barranquilla, en el puerto de Barranquilla y Santa Marta, en agencia de aduana. Entonces, uno cada día se da cuenta de que no, nada es suficiente, o sea, uno nunca deja de aprender, porque siempre salen cosas nuevas. Y ahora que estoy viendo, o sea, que están aplicando sobre el tema del metaverso, en el tema logístico, en el tema aduanero, eso es como que muy interesante. Sí, figúrate que yo hace como 4 años, 5 años, que era profesor de la Universidad San Mateo en Bogotá, fui director de una tesis que me pareció muy interesante y para mí fue adelantada a sus tiempos, que era el comercio internacional pagado a través de bitcoins, a través de monedas, de criptomonedas. Y fue algo que no está escrito, no estaba escrito. O aquí en Colombia eso no se había investigado. Eh, y por ahí debo tener la investigación, la tesis. A mí me pareció súper interesante cómo, y para allá vamos. Y ya estamos a poco a que el comercio internacional sea todo manejado del metaverso y que sea manejado también con criptomonedas, que sea manejado por monedas que no son tradicionales, eh, como decir el dólar, el peso, no sé qué más, sino a través de monedas. Vemos como la devaluación y vemos cómo un país cae en crisis económica o en recesión económica por estar pegado a otras monedas a nivel mundial. Entonces, cómo en unos 20 años, y yo creo que eso va a cambiar, en algún momento eso tiene que cambiar. Ya mira que China y Turquía y Rusia, por ejemplo, sí sé que Rusia y Turquía se están haciendo el comercio de ellos de gas, lo están haciendo en moneda turca y en moneda rusa, ya no lo están haciendo en dólares. A raíz también de la guerra y todas estas cosas, ya ellos decidieron que la moneda de cambio de ellos dos no es el dólar ni el euro, es la moneda turca, pero yo creo que bueno, y la moneda, los rublos, de hecho creo que lo están haciendo en rublos rusos, para pagar estas importaciones o exportaciones, depende de dónde se ve, de gas. Entonces vemos, también hace unos años atrás China quería crear un mercado también económico con Rusia y se unen esos dos y van a ser poderosos. Entonces todo el mundo va para allá. O sea, el inconformismo que existe en el mundo globalizado en algún momento tiene que llegar a que haya un cambio. O sea, siempre va a haber un cambio y hay que estar preparado para los cambios. Entonces, la mejor forma de estar preparado para los cambios es estar capacitado. Es mi punto de vista. Ok, listo, profesor. Y por último, Alejandro, cuéntanos, ¿qué te impulsó a estudiar negocios internacionales? Buenas noches para todos. Bueno, entré un poquito tarde a la clase y veo que me perdí como que mucho porque lo que acabo de decir el profesor, qué buen tema tocó. Bueno, ¿qué me impulsó a estudiar negocios internacionales? Bueno, lo primero fue que yo he sido muy operativo. Yo he sido como esas personas que han crecido desde abajo, desde auxiliar de empaque,
jefe de patio, montacarguista, y en estos momentos que ya soy como analista de operaciones logísticas. Entonces, eso digamos, desde que vengo desde abajo, he visto la necesidad que si no estudiamos, quedamos allá de operarios, y eso es lo que no queremos. Queremos es como crecer, salir adelante, y digamos, la vida me metió como por el lado de la logística, y me gustó demasiado. En estos momentos yo trabajo en una empresa de cigarrillos, donde hacemos exportaciones, traemos el cigarrillo se puede decir que de todo el mundo, porque también vendemos vaporizadores, y los vaporizadores nos dan la vuelta casi a medio continente la exportación. Entonces, digamos, eso me impulsó mucho a estudiar esto. Mi proyecto es como crear mi propia empresita de importaciones, crear como un operador logístico, pero en importaciones. Ese es como en lo que yo siempre, no sé, desde que me metí acá, como que de lo que quiero como lograr en mi vida. Ok, listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por este proceso, por esta atención que nos tuvieron. Muchísimas gracias al profesor Adolfo por darnos su experiencia. Angie, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, pues pregunta no, yo quisiera... Angie, pégate el micrófono que no se te escucha muy bien. Ahí a escuchar. No, yo te escucho bajito. Se escucha bastante lejos. ¿Listo ahí? Un poco mejor. Bueno, pues lo que yo quería era como preguntar, no sé, yo tengo 27 años y pues cuando yo empecé a estudiar dije, Dios mío, ¿era que es que yo estoy ya muy vieja para empezar a hacer esta carrera? O sea, no, estoy como en el tiempo de la duda, no sé, si 27 años sería como mucha edad para yo empezar a estudiar esto. Yo te puedo contestar con algo que vi hace poco. La vida no es una carrera, y cada quien comienza a la edad a la edad que puede. O sea, los tiempos de Dios son en el momento que Él quiere. Entonces, para mí la edad nunca ha sido un impedimento para nada, la verdad. Al contrario, de pronto tienes más experiencia a esta edad, eres más consciente de que debes terminar la carrera, que a veces un muchacho de 20 años que no está ubicado, es mi forma de pensar. No creo que eso sea un impedimento, todo lo contrario, para mí. Ok, listo. Bueno, igual como les estaba diciendo, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al profesor Adolfo por darnos su experiencia, y espero que pues puedan seguir adelante, que continúen estudiando con nosotros, que a pesar de los 1000 obstáculos que se le atraviesen, ustedes puedan seguir y salir adelante, completar su carrera a término, y pues que tengan una gran experiencia laboral, que tengan los negocios que quieran tener y pues para adelante. Recuerden que desde el área de bienestar institucional nosotros ofrecemos unos servicios de psicología, si en algún momento tienen algún problema personal, ofrecemos los servicios de acompañamiento académico, si se les presenta alguna dificultad. Somos los intermediarios en muchas ocasiones cuando ustedes tienen alguna dificultad con un profesor y el profesor no les conteste, o alguna dificultad, alguna pregunta del coordinador y el coordinador no les conteste. Recuerden que los psicólogos de bienestar, yo soy la psicóloga encargada de negocios internacionales, podemos ayudarlo en lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, que descansen. Muchas Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profesor, y a todos.